por la bienvenida. Un gusto otra vez estar con los hermanos en Concepción. Como decía al principio Alexander, estoy con un cuadro positivo de COVID, lo cual nunca es positivo, más bien negativo, pero lo positivo es que me permite estar en la casa y no tener que salir por unos días y hasta cierto punto ponerme al día con las varias cosas que tengo que hacer. Em, han sido y todavía vienen varias semanas bien agitadas, con mucha actividad, incluido un viaje a Estados Unidos que ya volví el martes, y ahí fue donde volví contagiado. En algún momento me contagié allí y el día 19 de junio, Dios mediante, debo ir a Inglaterra por temas de mis estudios doctorales, estar en Bristol. Voy a estar allá unos 9 días o 10 días, creo, para luego regresar el 1 de julio. Así que se viene bastante ocupado todo y también estoy haciendo clase en el seminario bíblico que les voy a hablar ahora. Y entonces está bien agendado todo. Entonces le decía yo a los hermanos, a los ancianos en Concepción, que hoy día y el próximo jueves, que creo que son las reuniones que me comprometí, ahora tengo que comprobar eso, pero por razones de tanto ajetreo y movimiento no puedo tomar todas las reuniones de junio. Entonces, claro, estoy tomando hoy día y el próximo, y creo que después tenía comprometido el 7 de julio. Y lo que quiero hacer entonces, no voy a continuar con Primera de Timoteo, espero terminarlo en algún momento. No he podido trabajar el texto como debería trabajarlo, entonces eh, prefiero compartir con ustedes algo que tengo ya preparado y a la mano. Y de pasadita entonces voy a aprovechar de contarles un poquito de Septi. Voy a compartir mi pantalla. Para los que no saben, yo creo que esto lo he comentado, creo que lo he comentado, espero haberlo hecho, y si no lo hice, a lo mejor hacerlo ahora con mayor detalle. Hace unos meses atrás me contactaron unos hermanos de Perú y Argentina, para ayudarles y ser parte de un proyecto nuevo. Este proyecto se llama, ser parte de lo que se podría denominar un seminario online, una iniciativa nueva, se llama SEPTI. SEPTI realmente es la sigla para Seminario Evangélico Bíblico Teológico Iberoamericano. SEPTI reúne a varios creyentes de las asambleas en Latinoamérica, especialmente de Argentina, Perú. El próximo año se va a sumar un hermano de Colombia para hacer clases. También hay hermanos de España en la parte directiva. Nosotros en Chile no estamos familiarizados con los seminarios. Es más, ha sido lamentablemente muy criticado, digamos, que alguien vaya a un seminario o que se haga un seminario. Creo que una crítica muy triste y muy mal fundada por lo demás. Pero otros países, otros hermanos en Argentina, en Bolivia, en Perú, tienen muchos institutos bíblicos más pequeños que un seminario. Y SEPTI nace de la necesidad de crear una instancia donde pueda existir un nivel de formación bíblico que sea un poquito más alto que el nivel de instituto. Muchos de los profesores de instituto bíblico son autodidactas, como la mayoría de los hermanos de las asambleas, los hermanos que enseñan, y todos la mayoría son autodidactas, la inmensa mayoría lo son. Y
Y esto, CEPI está ofreciendo la oportunidad de recibir una formación bíblica con hermanos que tienen muchos años en la parte pedagógica del área de la Biblia. CEPTI ofrece 3 programas, programa de 1 año, de 3 años y de 5 años. El más largo del 5 años es un programa acreditado, es una licenciatura en teología o en Biblia. Bueno, este es el primer año y yo soy parte de los profesores. Ahora, los profesores son todos como yo, o son misioneros, o están en la obra a tiempo completo, o otros son ancianos, y todos han tenido alguna clase de formación bíblica. Entonces, por ejemplo, la clase anterior, que fue Introducción a la Hermenéutica, la hizo el profesor Luis Mostacero de Perú, que obtuvo sus grados de maestría en Trinity International University en Chicago, una excelente institución. Otro hermano que ya hizo clase, un panorama de la teología, José Telmo, un hermano de Argentina. Recién estuve con él en Estados Unidos, muy buen hermano, también muy bien preparado en la área de teología. Así que estoy pasando el aviso para que para quienes quieran inscribirse lo hagan. CEPTI no es gratis, pero tampoco es caro, o al menos no caro como una institución en otros países, que podría ser mucho más caro. Nosotros no recibimos un sueldo por hacer clases en CEPTI. Es parte de nuestra labor misionera o de nuestra obra, de nuestro servicio para la obra del Señor. Así que es parte de nuestra misión, y en el caso mío, lo que el Señor ha ido haciendo estos últimos años, de ir abriendo puertas hacia el área formativa, ayudar a otros creyentes a recibir herramientas para un mejor estudio de la Biblia. Ese es el propósito. El propósito es que tengamos mejores herramientas para entender mejor la palabra de Dios. Ese es el gran propósito. Si no tenemos esas herramientas, entonces corremos el riesgo de hacer un mal trabajo, de interpretar erróneamente y de aplicar erróneamente. Algo que ustedes ya me han escuchado decir muchas veces, así que no es algo nuevo, que debemos interpretar el texto, y no solamente lo he dicho yo, lo han dicho otros hermanos en Concepción también. Y debemos interpretar el texto. Y para poder interpretar el texto tenemos que estar conscientes de que necesitamos algunas herramientas. Si alguien quiere recibir información en cuanto a CEPTI, pueden escribir un correo, me pueden escribir a mí, o yo les doy la dirección. Creo que el correo para informaciones es secretaría, sin tilde en la i, @septi.org. El seminario es totalmente online, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Yo hice una clase desde Estados Unidos, el sábado me toca hacer otra clase, y eso es muy, muy bueno. Hay alumnos de República Dominicana, hay de Ecuador, de Perú, de Argentina, no sé si de Bolivia, y de Chile hay 5 alumnos, 4 de ellos son hermanos de otras asambleas, y un quinto que no es de la asamblea, es de otro lugar. Obviamente las hermanas están cordialmente invitadas para inscribirse en CEPTI. ¿Okay? Para inscribirse en CEPTI necesitan una carta de los ancianos de su iglesia, en la cual ellos más que autorizarle, ellos están dando testimonio de que ustedes están en una iglesia local, que es importante. Si hay alguien que va a otra iglesia u otra congregación, también va a ser bienvenido en CEPTI. ¿Okay? El costo, a ver, no les he dicho cómo funciona. Funciona en módulos. Son 6 semanas, perdón, son 6 clases al año,
6 clases al año, y cada clase dura 6 semanas. ¿Okay? Es un módulo. Eh, lo repito, por ejemplo, la clase que yo estoy enseñando hoy día se llama Panorámica del Antiguo Testamento. Lo que voy a hacerle hoy día el jueves, es una clase gratis, una clase de muestra, para que vean más o menos de qué se trata. Que no a lo mejor va a diferir tanto, que me conocen, ¿verdad? A lo mejor no va a hacer tanta diferencia. Pero obviamente una clase implica incluir otros contenidos, decir otras cosas, en fin. Entonces cada año consta de 6 clases, 6 ramos. Y cada ramo, cada clase, cada materia se hace en 6 semanas. Cada semana hay una clase en vivo, así como ahora, online, que dura unas 2 horas. Pero además hay videos que se suben que ayudan para complementar lo que no se alcanza a decir en la clase. Hay tareas que hacer y bastante que leer. Obviamente que la persona que se inscriba tiene que saber que no es un hobby, esto hay que hacerlo de manera muy seria, implica un compromiso importante. Y de hecho hay estudiantes, partieron 43 y hay algunos que han ido ya votando, quedan 39, pero es lo que se espera dentro de un año académico. No se pueden recibir más de 40, de lo que se recibió realmente, por un tema pedagógico. Así que es bueno ver que la gran mayoría sigue, pero sé que están cansados los alumnos. Mi clase es la tercera, y con esto termina la primera parte del año, tienen un descanso y luego cierran. Hasta ahora hicieron panorámica de teología, hicieron eh, introducción a la hermenéutica, panorámica del Antiguo Testamento, estamos ahora, y ahora luego viene panorámica del Nuevo Testamento, eh, y vienen 2 clases más que ahora no me acuerdo. Creo que una es, eh, puede ser homilética, que tiene que ver con la manera en que se predica. Es un curso bastante completo. Cada materia cuesta $30. Cada materia cuesta $30. ¿Okay? En el caso de panorámica del Antiguo Testamento, la clase se paga antes de empezar, $30, o sea, son $180 al año. Y cada materia se paga antes de comenzar la respectiva clase. Así que no es tan caro para el esfuerzo que se está haciendo. Si más o menos 800 pesos está el dólar, 24.000 pesos una clase. Eso, si uno lo compara con lo que cuesta una clase en Estados Unidos, la diferencia es sencillamente ridícula. El costo es muy alto en Estados Unidos u otras instituciones. Así que si alguien quiere saber más, me puede contactar, me puede preguntar. Yo lo he puesto en Facebook, hay una página web, así que siéntanse con libertad de explorar y preguntar lo que sea necesario. Entonces lo que voy a hacer ahora es presentarles lo que fue la primera clase, que es la introducción a la panorámica. Como el título lo dice, ¿verdad? Panorama del Antiguo Testamento. El propósito de esta clase es tener una visión general, una vista aérea, si quieren, del Antiguo Testamento. Lo cual es tremendamente importante porque muchas veces nosotros tendemos a crear una especie de seccionamos o disectamos, vamos haciendo particiones y muchas veces no vemos conexiones entre los libros del Antiguo Testamento e incluso muchas veces no vemos una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno de mis propósitos y una de las cosas que yo he venido aprendiendo en el pasado es cómo debiéramos nosotros los creyentes intentar tener una mejor visión o una visión más global de lo que es la Biblia completa desde Génesis a Apocalipsis.
Me parece a mí que hay una continuidad que muchas veces se ha coartado demasiado, con demasiada severidad. Eh, Perdón. Cuando realmente si uno, cuando usted le pregunta por la Biblia, uno toma un libro completo, ¿verdad? Uno no toma el puro Nuevo Testamento. Quizás porque nuestra formación siempre se tendió a predicar mucho más del Nuevo Testamento y la posición dispensacional tiende a crear muchas veces, especialmente el dispensacionalismo clásico, tiende a crear divisiones y a perder de vista las conexiones y las continuidades. Mi intención con esta clase es presentar a los alumnos una visión lo más general posible, pero también integral y cohesiva del Antiguo Testamento. Incluso el nombre no ayuda mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de antiguo, como que inmediatamente sentimos que tiene que ser desechado. Y realmente en ninguna parte, muchas veces se habla del antiguo pacto, de ahí vienen los nombres, ¿verdad? El antiguo pacto y el nuevo pacto, y el lenguaje de Hebreos habla un poco de esto, de que lo antiguo se desecha, está pronto a ser destruido. Pero eso no puede ser aplicado al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento el Antiguo Testamento era lo que, para nosotros la Biblia completa, eso era para los creyentes del primer siglo, esa era su Biblia. El profesor Daniel Bloch, excelente profesor, excelente escritor, él habla y él prefiere hablar del primer testamento y el segundo testamento. Eso sería casi más sabio, referirse a nuestra Biblia como el primero y el segundo. Porque realmente el segundo es la continuidad del primero, y no algo absolutamente nuevo desde el principio. Había un caballero que se llamaba Marción, me parece que yo lo he mencionado aquí alguna vez. Marción es como Marcia, pero con nombre masculino, Marción. Y Marción él negaba el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Básicamente lo que Marción decía, Marción fue un hereje, él fue declarado un hereje, y hubo un famoso apologeta cristiano que escribió justamente un tratado que se llama Contra Marción. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, que es un Dios de iracundo, es un Dios iracundo, un Dios que no muestra misericordia, no es un Dios de gracia, no es como Jesús, no es como el Dios del Nuevo Testamento, donde se ve la gracia. Bueno, esa posición tiene muchos errores. Primeramente, como ustedes saben, una de las fundamentales posiciones, una de los versículos más importantes, más preponderantes para Israel, fue Éxodo 34, 5 y 6, ¿verdad? Cuando el Señor se revela o ve las espaldas, Moisés, del Señor, dice, el Señor Dios compasivo, Dios fuerte, compasivo, misericordioso, grande en misericordia y verdad, ¿verdad? Dios es un Dios compasivo, siempre lo ha sido, la gracia no es algo nuevo. Entonces, lo que intentamos hacer en esta clase es ver básicamente cómo de Génesis a Malaquías hay una continuidad, y obviamente esa continuidad se proyecta, continúa la revelación progresiva de Dios hacia el final. Ahora, hay más de una manera de aproximarnos al Antiguo Testamento. ¿Cómo nos vamos a aproximar? Hay más de una posición en todo esto. Una de las cosas que uno aprende al estar en una institución o a estar en un seminario o en un instituto es aprender a leer a otros creyentes
que no siempre van a opinar como nosotros, que siguen siendo creyentes y capaz que sean mucho mejor creyentes de lo que nosotros somos, pero que pueden opinar de manera diferente en ciertos aspectos. Eso no quiere decir que sean malos creyentes, ni necesariamente lo que dicen esté equivocado. Pero tenemos que aprender a leer y a encontrarnos con posiciones que no van a coincidir con lo que a lo mejor nosotros siempre nos enseñaron. Tenemos que aprender a ser pensadores críticos, pensar, evaluar y ponderar antes de juzgar. Digo esto porque básicamente hay dos maneras de entender el Antiguo Testamento, cómo podríamos aproximarnos desde un punto de vista teológico. Cuando hablamos de la Biblia, obviamente sabemos que el gran tema de la Biblia es Dios quien se revela. Y la persona del Señor Jesús, por supuesto, es fundamental. Dios se hace hombre, la encarnación, la manifestación más relevante que el ser humano ha tenido de Dios es nada menos que Dios mismo hecho carne. Por tanto, el Antiguo Testamento tiene que hablar de Cristo. El Antiguo Testamento el Señor lo usó, Él mismo lo dijo. A los judíos les habla de Moisés, dice, Él escribió de mí. O cuando Él camina con los discípulos a Emaús, habla de cómo estas cosas tenían que cumplirse y todo eso. La gran pregunta es, ¿el Antiguo Testamento debemos aproximarnos a él con una mirada cristocéntrica o una mirada cristotélica? ¿Okay? Ahora, cristocéntrica básicamente significa que todo el Antiguo Testamento es acerca de Cristo, o que cada parte, cada versículo es acerca de Cristo. Cristotélico más bien implica que todo el Antiguo Testamento, o cada parte del Antiguo Testamento, apunta o se mueve en dirección a Cristo. ¿Okay? Esa es mi posición. Obviamente que si es cristotélica, cristotélico tiene que ver con telos, ¿verdad? El vocablo griego telos, que tiene que ver con el final o el llegar al fin de algo, muchas veces, o sea, con la idea de madurez también, algo que llega a su final. ¿Cuál es el único problema que yo veo con cristocéntrico? Que cuando pensamos que todo el Antiguo Testamento y cada parte del Antiguo Testamento es acerca de Cristo, existe el riesgo de, por querer hacerle justicia a esa premisa, corremos el riesgo de querer forzar ciertos pasajes, alegorizar con exageración, cuando realmente no es el tema. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes me han escuchado hablar más de alguna vez del libro de Ruth. Una posición típica hoy día, o quizá ustedes han escuchado, si alguien le pregunta, ¿verdad? Yo pregunté esto acá una vez, yo pregunté lo siguiente, ¿de qué se trata el libro de Ruth? Y alguien dijo, se trata del gran amor del Señor Jesús por la iglesia. Esa fue la respuesta. Y eso fue lo que muchos de nosotros nos enseñaron. Entonces, lo que esa persona estaba haciendo era rápidamente saltarse toda la narrativa de Ruth, no poner ninguna atención a su género literario, a su posición en el canon, a su tema o sus temas, e inmediatamente llevarlo a la iglesia. Lo interesante de eso es que en el Nuevo Testamento nunca se menciona a Booz o a Ruth como como posibles tipos de Cristo y la iglesia. Por tanto, es más que nada una espiritualización o alegorización que va a tener que esforzarse bastante para poder justificarla. Eso sería cristocéntrico y uno de los riesgos. Ahora, si tomamos Ruth de manera cristotélica, eso significa que primero vamos a tomar en cuenta el libro de Ruth propiamente tal, en sus propios términos. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el libro se va moviendo hacia el futuro, se va moviendo hacia adelante. Se viene moviendo desde atrás y parte con una historia donde
el riesgo de que se pierda un linaje es inminente. La familia de Elimelech está a punto de desaparecer y Dios va a intervenir para revertir eso. ¿Qué es lo interesante? Que el libro de Ruth termina hablando del rey David en la genealogía. Y claramente eso apunta hacia adelante, hacia la venida del Mesías, quien es descendiente de David. Así que el libro de Ruth, desde un punto de vista cristotélico, se inserta en una narrativa que va moviéndose desde la promesa de Abraham hasta el cumplimiento de aquella promesa final, que es la simiente en la cual, o a través de la cual, serán benditas todas las naciones. ¿Ven la diferencia? La diferencia no es que dejemos al Señor de lado, nosotros queremos aprender del Señor, y queremos aprender de Dios, y vamos a aprender de Dios en cada libro del Antiguo Testamento. Pero si queremos tener un enfoque un enfoque centrado en la persona de Cristo, tenemos que hacerlo de una manera que obviamente honre a su persona, que cumpla esos requisitos en cuanto a lo que anuncia o hacia donde se mueve en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, tomando en cuenta las características de cada libro. ¿Ok? Así que estas son las dos maneras. Esta es mi manera de entender el Antiguo Testamento, cristotélicamente, moviéndose hacia la encarnación, la muerte y resurrección del Mesías. ¿Cuál es el tema central del Antiguo Testamento? ¿Verdad? Esta es otra gran pregunta. Bueno, para muchos el gran tema es la redención, la historia de la redención. Algunos eruditos le llaman el drama de la redención. Y está muy bien. Claramente uno puede ver una narrativa que se mueve hacia allá desde el punto de vista cristotélico. El Antiguo Testamento es una narrativa que va contando cómo Dios finalmente va a redimir a una humanidad que cayó en Edén. Otra manera de destacar el tema central del Antiguo Testamento es considerando como su tema central la presencia de Dios. Y si lo vemos esto como el tema central, entonces la narrativa ya no se centra en cómo nosotros vamos a ser salvados, sino que la narrativa se centra en cómo Dios va a traer su presencia en medio de los hombres de nuevo. Las dos cosas son ciertas, ¿verdad? Y las dos cosas son necesarias. Esta es mi posición hoy día, que es el tema central del Antiguo Testamento, es cómo Dios va a restaurar su presencia. Y de hecho ese es el tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis comienza con la presencia de Dios en Edén y una relación cercana con la criatura. Esa presencia se pierde por causa del pecado. Luego vienen varios intentos por recuperar esa presencia. Luego viene el diluvio, después viene la promesa de Abraham, después viene el tabernáculo, que en algo trae la presencia divina, el templo, que en algo trae la presencia divina, luego viene el segundo templo, pero en el segundo templo la presencia de Dios otra vez parte, la presencia de Dios ya no está. ¿Cómo comienza Mateo? Mateo comienza con las palabras del ángel diciendo: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y el apóstol Juan obviamente dice: vimos su gloria, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que obviamente la encarnación, la muerte del Señor, su vida aquí trae a Dios a morar en medio de los hombres, pero aún no es la parte final de la historia. Él tiene que morir, tiene que resucitar, asciende, viene la iglesia, y al final, en el libro de Apocalipsis, ¿cómo termina todo? Termina con la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Así que, ¿cuál es el gran tema de la Biblia en general, diría yo? Bueno, es la presencia de Dios. Y esto, por supuesto, también es cierto en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios, la pérdida de la presencia de Dios, y cómo la narrativa se va moviendo aristotélicamente hacia esa restauración de la presencia divina. Parece que no voy a avanzar mucho hoy día con mi clase. Ya me estoy dando cuenta que voy avanzando muy poco. Bueno, obviamente, en esta clase primera, lo primero lo primero que vemos es el Pentateuco, o la Torá. La Torá es fundamental porque literalmente sienta las bases para cómo la historia y esta narrativa de la presencia divina que ha de ser restaurada va a funcionar. Aquí están los 5 libros: Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, lo puse en inglés, pero bueno. Levítico, Baikra, Números, Midbar y Deuteronomio, Devarim. Son los nombres de los libros del Antiguo Testamento, que no siempre coincide con los nombres de Génesis. Sí, Génesis, Bereshit en hebreo significa en el principio, pero Éxodo, Shemot, significa nombres. Levítico es un verbo, Vaikra, y él llamó. Números, Midbar, Bemidbar en el desierto, y Devarim, que no significa Deuteronomio, sino palabras. Los nombres de estos 4 libros, de Éxodo, Deuteronomio, representan la primera palabra con que abre el libro o una de las primeras palabras del libro. Entonces Éxodo comienza con: estos son los nombres de los hijos de Israel. No alcanzo a hablar ahora de eso, quizás en la próxima reunión lo haga, de la continuidad que existe entre estos 5 libros. Realmente es muy hermoso ver la continuidad que existe, temática, teológica, pero también literaria. Y es la conexión literaria la que nos hace pensar en su conexión teológica y bíblica. Estos son los nombres, realmente es muy preponderante, porque Génesis, uno de los grandes temas de Génesis, es la promesa de Dios a Abraham, y que él ha de tener una gran heredar, o ser el padre de una gran nación, y que han de tener una tierra. Pero Génesis termina con la descendencia de Abraham fuera de la tierra de Canaán. Y por tanto, la historia tiene que continuar, la historia no puede quedar ahí. El hecho de que Éxodo comience así, entonces recalca de que por una parte Dios es fiel a las promesas abrahámicas. El libro de Levítico, Vaikra, este verbo significa él llamó. ¿Cómo termina Éxodo? Éxodo termina con el tabernáculo siendo llenado por la nube, la gloria del Señor. Nadie puede entrar. Por eso es el gran propósito de Éxodo. El gran propósito de Éxodo es que Dios habita en medio de su pueblo. Pero Éxodo termina diciendo que realmente nadie puede habitar, nadie tiene acceso a un Dios santo, a menos que Dios haga algo. Y Dios toma la iniciativa, como siempre. Él toma la iniciativa, él llama a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Y el libro de Levítico es lo que nos ofrece, es todo lo que Dios hace para restaurar su presencia en medio de su pueblo. El libro de Números, Bemidbar, significa en el desierto, y claro, cuenta de las muchas experiencias que solamente aparecen en este libro de Israel en el desierto. Devarim, estas son las palabras, tiene mucho que ver con la explicación que Moisés va a hacer de la Torá antes de entrar a la tierra de Canaán. Moisés no va a entrar, por tanto Deuteronomio también es su discurso de despedida. Torá, así se le llama a estos 5 libros, la Torá. A veces la Torá se refiere a todo el Antiguo Testamento, pero muchas veces Torá o Pentateuco, pero yo prefiero hablar de Torá, se refiere a estos 5 libros. Esto es el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación.
Cuando hablamos, ¿verdad? ¿Cuánto amo yo tu ley? Ley es una mala traducción, creo yo, de la palabra Torá, porque realmente Torá no es lo mismo. Torá más bien significa instrucción. Se asocia con con este verbo enseñar o instruir. Ese es el propósito de la Torá. El propósito es instruir. Uno instruye para capacitar y para enseñar. Por eso es que el libro de los Salmos es tan enfático cuando dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. En su ley, en la ley del Señor. Qué importante es. Cuando hablamos de la Torá, se refiere aquí a la ley. La ley tenemos que entenderla entonces como instrucción. Ahora, aquí hay una diapositiva donde no me acuerdo quién cita esto, no puse el autor, pero si lo pongo entre comillas es porque estoy citando un autor y no lo escribí. El plan literario del Pentateuco, esto quiere decir que hay una estrategia literaria, especialmente de continuidad. Génesis, por ejemplo, se divide en dos grandes partes o en dos grandes temas, del 1 al 11, la caída, la creación, la caída y el juicio. Y luego, el resto del Génesis, y en un sentido el resto del Pentateuco, tiene que ver con esto, la promesa por medio de un pacto. Dios elige a Abraham y él preserva de manera prudencial a su descendencia. El libro de Éxodo, Yahvé portentosamente libera a su pueblo de la esclavitud. Hay una relación de un pacto que se formaliza en Sinaí, que obviamente tiene carácter teocrático. Dios es rey. El libro de Levítico tiene que ver con la expansión de ese pacto en términos de santidad. El libro de Números tiene que ver con pruebas, revelación, purificación del pueblo del pacto con Yahvé, mientras deambula por el desierto. Y Deuteronomio es una renovación del pacto, una exégesis de la ley en preparación a la entrada a la tierra prometida. Cuando uno estudia la Torá, el Pentateuco, hay que tener algunas cosas importantes en mente. Lo primero es sus aspectos literarios, número uno. Segundo, su trasfondo cultural y teológico. Cuando hablamos de aspecto literario, tenemos que recordar que la Biblia, aunque es la palabra inspirada de Dios, es un libro que fue escrito por seres humanos para una audiencia humana y que estaba en un contexto determinado, que entendían la terminología, el estilo de lo que ellos escuchaban. La sociedad del antiguo cercano oriente no es una sociedad lectora. No todos pueden leer. Es una sociedad que más bien escucha. Lo que se escribe pensando en que el pueblo va a oír. De ahí que entonces se utilicen tantos recursos para poder mantener el oído de la persona atenta. Es muy posible que durante esta reunión más de alguien haya perdido la concentración mientras yo hablaba y posiblemente se haya pegado un pestañazo y a lo mejor se haya quedado dormido ante quizá lo monótono de la voz del que habla o lo fome de la presentación o lo que sea.
entonces alguien se queda dormido. Pero en el Antiguo Oriente, la gente estaba entrenada y lo que se escribía estaba escrito para que la persona que estaba escuchando no solamente pudiera mantenerse despierta, sino que fuera capaz de retener lo que estaba escuchando. También estaba escrito de una manera que respetaba las convenciones literarias de la época. Todos entenderían, sabrían lo que estaban escuchando. La Torá, como el resto de la escritura, es un acto comunicativo de Dios. Eso es lo más importante. Dios está comunicando, pero lo hace a través de medios humanos para medios humanos, de tal manera que lo puedan entender. Segundo lugar, cuando hablamos del trasfondo cultural y teológico, tenemos que entender que la Torá se da dentro de un contexto donde primero Israel crece en Egipto. Israel sale de la tierra y va a estar en una tierra rodeada de naciones paganas, que tienen sus propios relatos, tienen sus propias historias de la creación. La Biblia entonces, o la Torá, partiendo con el relato de la creación, es una historia o una narrativa, no para explicar, en el caso de Génesis 1 al 11, no es una narrativa para explicar científicamente cómo la Tierra se originó. El mundo antiguo, la gente antigua no pensaba en términos científicos como nosotros pensamos hoy día. Ellos necesitaban saber que lo que existió llegó a existir por el poder, la soberanía de Dios. Y eso es lo que Génesis hace. Género, cuando hablamos de género, esto es lo que decía, ¿verdad? Son convenciones literarias específicas usadas por el autor. Cuando usted lee el diario, y si lee el Mercurio, sabe perfectamente que en la sección deporte no se va a hablar de política, y no se va a hablar de arte, o no se va a hablar de los problemas regionales. En la sección de deporte se habla de deporte, y se ocupa una jerga o un lenguaje deportivo. Eso se llama convención literaria. Si usted compra un libro infantil, usted entiende que el vocabulario que se ocupa en ese libro es un lenguaje y un vocabulario que un niño puede entender. Por tanto, cada libro de la Biblia también cae dentro de diferentes clases de géneros, ¿ok? Diferentes clases de géneros literarios, poesía, y varios géneros dentro de subgéneros dentro de eso, narrativa, literatura apocalíptica, en fin. Son algunos de los géneros más importantes y más relevantes que uno va a encontrar. Lo que nosotros queremos hacer es intentar conocer la intención del autor bíblico. ¿Okay? ¿Qué es lo que el autor quiso decir? Porque el autor lo escribió a su audiencia en un lenguaje que ellos entendían. Es lo que el profesor John Walton llama el río cultural. Es un río cultural. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar sumergirnos en ese río cultural para entender los recursos que él está utilizando. La Torá también tiene sus propios géneros, tiene narrativa principalmente. La narrativa, de ahí lo voy a explicar, y también tiene instrucción o material legal, en lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son algunos importantes de la narrativa? Algunos aspectos relevantes. Bueno, por una parte es selectivo. El narrador, quien cuenta la historia, él sabe todo, mientras que los que están en la historia no. Lo que se dice en la literatura, el narrador es omnisciente. Por ejemplo, en el caso de Ruth, el narrador cuenta la historia y en el capítulo 2 dice que Ruth salió a trabajar y que llegó al campo que era de Booz. Pero Ruth no sabe eso.
El narrador sí lo sabe. Y en un sentido, los que están escuchando la historia tienen más información que los personajes de la historia. Hay muchas cosas que quisiéramos saber. Por ejemplo, ¿cuánto medía Ruth? ¿Era alta? ¿Era gordita? Había un hermano en Estados Unidos que él pensaba que Ruth era bien gordita. No sé de dónde lo sacó, pero él pensaba eso. No tenía base para justificar lo que estaba diciendo. Hay muchas cosas que querríamos saber. ¿Cómo era la carpa de Abraham? ¿Cuántos metros cuadrados tenía? Eh, ¿Qué sé yo? Hay tantas cosas que el narrador no nos dice. El narrador selecciona lo que él considera importante que su audiencia debe escuchar. La narrativa tiene propósito direccional, es decir, lo que va seleccionando obviamente va sirviendo para construir los puentes o los nexos para el avance de esa narrativa. Al mismo tiempo, la narrativa es atractiva y también involucra al lector. Piense usted en la historia de José. La historia de José, que es tan interesante, la historia de José, que en el capítulo 37, quedamos todos en suspenso, con José siendo enviado a Egipto por sus hermanos, y resulta que en el capítulo 38 el narrador introduce la historia de Judá y Tamar. Esa irrupción obviamente es intencional. Hace que el lector o el oyente se esté preguntando qué pasó con José, qué irá a pasar con él. ¿Verdad? De esa manera el que está escuchando se va involucrando en la historia. Otras características básicas de la narrativa tiene que ver con la manera en que esto se dispone, ¿verdad? Hay un escenario. A veces la historia va a pasar en un campo, o en un río, o en un camino, etc. Hay un argumento, ¿verdad? Hay un inicio, un desarrollo, hay un clímax, hay una consumación, ese clímax. Va a haber diálogos, hay manejo del tiempo, el narrador maneja el tiempo. No siempre hay una cronología que nosotros lo entenderíamos de una manera ordenada, ¿verdad? Cronológica, valga la redundancia. Hay ejemplos de esto en las narrativas de David y de Saúl, por ejemplo, hay un manejo interesante del tiempo, cómo maneja el tiempo. Por esos detalles no los vamos a ver ahora, ya son casi las 8. Hablar un poquito del aspecto legal de la Torá. Cuando hablamos de legal, nosotros inmediatamente nos pensamos en un abogado, en un juez, en un jurado, en fin, y todo lo que se asocia con el quebrantar una ley, las multas, las penas de cárcel y todo eso. Y tendemos a pensar que la Torá es algo así también. Pero como ya decía anteriormente, la palabra Torá viene de la raíz hebrea yará, que significa enseñar o instruir. Por tanto, su género debe ser entendido a la luz de su propio contexto cultural. Esto es lo que algunos eruditos llaman una aproximación ética versus una aproximación émica. Ético, que en este sentido difiere de lo que nosotros entendemos por ético. Aquí ético no se refiere a una acción que se condice o que está a la altura de lo que debería suceder, lo que es correcto o lo que es recto. Ético más bien aquí significa cuando uno quiere imponer algo de su propio tiempo, de su propia cultura, a otra cultura de otro tiempo, de otro lugar. Más bien tenemos que tener una aproximación émica. Émica significa que va a respetar los propios términos, las propias reglas, los propios entendimientos de aquella propia sociedad en aquel periodo de tiempo. Una de las cosas más principales del ACO, el antiguo cercano oriente, tenía que ver con orden. ¿Cómo prevalece el orden por sobre el caos? En este sentido, entonces, la Torá, desde un punto de vista émico y no ético, no es tanto castigar, no es una legislación,
para castigar la maldad. Obviamente que si no se sigue lo que la Torá dice va a haber consecuencias, pero el principal propósito de la Torá es enseñar. El enseñar produce sabiduría y la sabiduría es el principio fundamental. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La Torá sirve para crear este sentido de reverencia en la persona, que finalmente es lo que lo va a hacer sabio o sabia. Noten ustedes que cuando se buscan jueces para Israel, a Moisés se le dice, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malas habidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. La característica fundamental de un juez en el Antiguo Testamento no era que fuera experto en derecho penal, sino que fuera una persona que temiera a Dios. Porque una persona que teme a Dios es una persona sabia. Es una persona que va a buscar la preservación del orden por sobre el caos. ¿Qué es lo que capacita a una persona así? El estar entrenado o entrenada en la Torá. Aquí hay varios versículos que hablan del valor sapiencial de la Torá. No los vamos a ver, todos ellos en el libro de Proverbios. ¿Cuál es el propósito de la Torá? Bueno, la Torá básicamente está centrada en Dios. Esto es algo fundamental. Generalmente cuando abrimos la Biblia decimos, Señor, ayúdame a, háblame por tu palabra, o ¿qué puedo aprender para mí? Eso es lo que uno dice, ¿qué me puedo apropiar para mí de la palabra? En realidad uno podría también decir, ¿qué puedo aprender de Dios cuando abro la palabra? El primer gran propósito es que aprendamos algo de Él. Ahora, la Torá tiene como propósito enseñar al pueblo cómo relacionarse. Es cómo relacionarse y cómo crecer en esa relación con el Señor que lo rescató de Egipto. Así que la Torá no es una carga para Israel. La Torá fue un regalo realmente. La Torá es revelación de Dios que le va a enseñar al pueblo cómo es Dios y cómo relacionarse con Dios. Así que la Torá nunca fue dada como un medio de salvación. Y eso es lo que Pablo discute en el libro de Gálatas. Nunca fue ese el propósito de la Torá. El propósito de la Torá nunca fue que alguien fuera salvo. Si alguien dice, ¿cómo era alguien salvo en el Antiguo Testamento? Dice, bueno, tenía que guardar la ley. Como no guardaba la ley, entonces estaba liquidado, ¿verdad? Entonces por eso tuvo que venir el Señor. No, el Señor no viene por eso. El Señor viene por eso porque la Torá lo que tiene como propósito es ser un ayo. Lo vimos cuando estudiamos Gálatas. Es guiar, es proteger. Pero no puede dar vida. La Torá no vivifica, pero sí instruye, sí enseña, sí prepara, sí capacita. ¿Para qué? Para que las personas sepan cómo relacionarse con el Señor, porque Dios es trascendente, es infinito, es eterno. El ser humano es la parte pequeña que tiene que aprender cuáles son los términos de su Dios que lo salvó. El propósito de la Torá, Deuteronomio 6:20, el día de mañana cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir. Los niños, los hijos, ellos necesitan saber. Y propósito, bueno, la Torá revela la gracia de Dios. El Señor nos sacó. Noten ustedes que el pueblo de Israel no llegó a ser el pueblo de Dios después que recibió la Torá. Ellos son el pueblo de Dios antes de recibir la Torá. El Señor dice, ¿qué le dice a Egipto? ¿Qué le dice el faraón por medio de Moisés? Cuando Moisés va ahí, así dice el Señor, deja salir a, no dice Israel, porque va a llegar a ser mi pueblo. El Señor dice, deja salir a mi pueblo. Ya es su pueblo. Él ya lo considera su pueblo.
lo que la Torá hace es proveer la enseñanza, la instrucción para que ellos sepan cómo relacionarse con el Señor. Aquí hay un esquema que representa todos los pasos de los propósitos de la Torá. Oír, aprender. Oír para aprender. Aprender para temer. Temer para obedecer. Y obedecer para vivir. No para vivir en el sentido de una vida eterna, pero sí vivir una vida en relación cercana a Dios. En un sentido, cuando usted quiere saber quiénes son los creyentes, los creyentes del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento los describe como los que eran temerosos de Dios. Esos son los creyentes, los temerosos de Dios. Bueno, voy a quedar hasta aquí porque me pasó el tiempo. Esto puedo seguir la otra semana. No alcancé a hablar de todo lo que quería hablar, pero esto es parte de la clase que hice. Esta fue la clase número 1. O sea, esta clase la hice en 2 horas. Tuve que hablar mucho más rápido. Con usted hablé muy lentito, porque además tampoco tengo la energía como para hablar tan rápido. Pero espero que les haya ayudado. Vamos a seguir la otra semana con esto, para que tengan por una parte, para que aprendamos a amar el Antiguo Testamento o el Primer Testamento. Muchas veces ha sido muy dejado de lado el Antiguo Testamento, tristemente. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia. Así que espero que les haya ayudado para entender y apreciar y tomar interés en el Antiguo Testamento y verlo no como algo antiguo, que sí, que de repente leo los salmos porque son los bonitos, porque hay algunos salmos que son muy tristes. Claro, la mayoría de los salmos son salmos de lamento, por si acaso, la mayoría. Y no, ya hay muchos problemas como para estar leyendo los salmos de lamento, no quiero más problemas. Todos los salmos son hermosos y tenemos que aprender a leer los salmos también. Bien, eso por mi parte, vamos a orar. Padre, gracias por toda la revelación que tú nos has entregado. Gracias por tu palabra, todo el consejo de Dios, como decía el apóstol Pablo. Gracias que tú eres un Dios que se revela, porque eres un Dios que se relaciona. Tú quieres que estemos cerca de ti. Ese es nuestro mayor bien, poder estar cerca de ti. Para poder estar cerca de ti, tenemos que conocerte, y te conocemos por medio de toda tu palabra. Gracias por tener este libro único, increíble, precioso, como es tu santo libro. Ayúdanos a apreciarlo desde Génesis a Apocalipsis. Bendice a los creyentes. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por supuesto, antes de terminar, pedirle su oración por Septi, por el servicio que está prestando, y que pueda ser de bendición para muchas personas, para los hermanos y hermanas que están estudiando, pero obviamente que también ellos sean de un apoyo en las iglesias donde van a estar o seminarios donde ellos van a enseñar. Muchos de ellos son ya profesores en institutos, así que para que oren por ese esfuerzo que se está haciendo.